Hola a todos. Bueno, para nuestro trabajo de campo de taller técnico ya saben que cada grupo fue a un lugar distinto. Unos fueron a museos históricos, otros a archivos, museos de la memoria, y a nosotros nos tocó ir a la biblioteca del seminario diocesano. La verdad es que íbamos sin saber muy bien qué esperar. Y lo que empezó con una visita más, bueno, terminó siendo todo un descubrimiento. Encontramos un verdadero tesoro oculto y de ahí surgió una propuesta que creemos que es importante y que queremos compartir con el resto de la clase. Ok, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir en este video. Primero les contaremos un poco el porqué de la visita. Después entramos en materia sobre qué es lo que encontramos, de ahí ese tesoro del que hablamos. Haremos un diagnóstico rápido de la situación con un análisis FODA, después una pequeña reflexión sobre nuestro papel como futuros historiadores en casos como este, y para terminar, la propuesta concreta que hemos elaborado, ya que, como les decíamos, todo esto sale del trabajo de campo de la asignatura. El objetivo era salir a la calle, ¿no? Y ver de primera mano cómo se está gestionando el patrimonio cultural que tenemos acá en nuestro entorno más cercano. Y la verdad es que el seminario nos dio un caso de estudio increíble. Un ejemplo perfecto de lo que significa custodiar la memoria y los testimonios del pasado, la verdad. Y ahora vamos a lo interesante. ¿Qué es lo que hay dentro de esa biblioteca? Porque de verdad en lo que encontramos es, sin exagerar, un tesoro, un patrimonio de valor incalculable, sobre todo para la historia de nuestra región. Su punto más fuerte es, sin duda, la colección, que es única y súper especializada que tiene. Piensen que esta biblioteca se creó hace casi un siglo y con un objetivo muy claro, formar a los futuros sacerdotes. Pero bueno, con el tiempo lo que han ido acumulando va mucho más allá de esa misión inicial. Es que la variedad y la profundidad de lo que tienen es sorprendente, de verdad. Uno podría pensar, bueno, libros de religión y alguna otra cosa, pero no. Hay documentos claves sobre la historia de la diócesis de Río Cuarto, obras completas de historiadores argentinos de primer nivel, y una cosa increíble, colecciones enteras de revistas católicas que ya no se publican y que son imposibles de encontrar en otro sitio, es decir, fuentes primarias de un valor invaluable. ¿Por qué? Para que se hagan una idea del nivel de registro del que estamos hablando. Bueno, miren, este es el libro más antiguo que encontramos, impreso en Venecia en 1580. Estamos hablando de materiales que cubren siglos de historia. Y claro, son piezas únicas y irreemplazables. Bien, ya hemos visto los tesoros que guardan, pero la segunda clave ahora es en qué estado se encuentra todo esto. No basta con tenerlo, hay que saber cómo está para hacer un diagnóstico claro y ordenado. Para ello utilizamos una herramienta clásica, el análisis FODA, que nos permite ver las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene la biblioteca. Y es así que vemos las dos caras de la moneda, las luces y las sombras. Por un lado, las fortalezas son potentes, una colección única, como ya hemos visto, y una gestión estable por parte de la diócesis, que no es poco. Pero por otro lado, las debilidades internas son muy importantes. Y lo más grave, limitan todo el potencial que tiene este lugar. Hablamos de la falta de personal especializado en cantidad, gente que sepa de bibliotecología o archivística y cómo catalogar, que por falta de más personas es en este momento deficiente en el seminario, porque, claro, esa falta de personal técnico o recursos se traduce en imágenes como esta. Esto fue lo que vimos: cajas apiladas, estanterías desordenadas, libros acumulados sin ningún tipo de clasificación. Es que hay una sola persona trabajando por esto en este momento. Y bueno, en realidad acá no hablamos solo del desorden, es que hay materiales valiosos que corren un riesgo real de estropearse para siempre. Y todo esto desemboca en el que quizás sea el problema más grande de todos. Esta biblioteca es a efectos prácticos invisible. Es como si no existiera para la mayoría de la gente. Y es invisible por partida doble. Tiene la barrera física con un acceso muy restringido,
que encima es un espacio donde viven los seminaristas y que debe ser respetado. Pero por otro lado, la barrera digital, que es total. No hay un catálogo online, no hay redes, no hay nada para investigar. Cualquier persona conectada con curiosidad tenga acceso. Si hoy no estás en Internet, no existís. Y acá lo vemos todo junto, el dato completo. Y fíjense en cómo se relaciona todo. Las fortalezas como la colección única, pero también las debilidades internas, cantidad de personal y la nula presencia digital. Son un lastre enorme y lo peor es que impiden aprovechar las oportunidades que hay afuera. Por ejemplo, la cercanía geográfica con nuestra propia universidad es algo que tenemos la oportunidad delante y no la podemos aprovechar. Después de ver este panorama surgió una pregunta, casi obligada. Como futuros historiadores, ¿nuestro papel se limita a ir, consultar un documento y ya está? ¿O podemos y debemos hacer algo más? A ver, está claro que el relato principal con que cuenta la biblioteca es la historia de la Iglesia Católica en la zona. Es su memoria archivo, su relato institucional y eso está bien. Pero la pregunta que nos hicimos fue, ¿podemos usar esos mismos documentos para contar otras historias? ¿Podemos leer entre líneas y encontrar otras narrativas? Y la respuesta es sí, por supuesto que sí. Con una mirada crítica, eso sí. Estos fondos son una mina de oro para construir historia mucho más rica. Por ejemplo, podríamos investigar cómo se vivieron debates globales como el Concilio Vaticano II, o analizar la visión de la familia, de la política o incluso de los medios de comunicación que se proponía en cada época. O algo muy interesante, podríamos usar los textos de la diócesis para deconstruir los discursos dominantes sobre los roles de, por ejemplo, género. Bueno, después de todo este análisis, lo bueno, lo malo y el potencial, no nos podíamos quedar de brazos cruzados, así que todo esto nos llevó a plantearnos una propuesta concreta, una idea que básicamente tenía el fin de crear puentes, unir las necesidades de la biblioteca con lo que nosotros desde la universidad podemos ofrecer. La propuesta es muy directa, crear un programa de prácticas académico-técnicas y un convenio formal entre la universidad y el seminario. La idea es que estudiantes avanzados, tanto de historia como de comunicación, por ejemplo, puedan hacer ahí sus prácticas, que puedan aplicar lo que aprendemos en las aulas para ayudar a catalogar, digitalizar y, en definitiva, poner en valor todo ese patrimonio. Y que no se quede en una idea cajoneada o en el aire. Lo pensamos en tres fases para que sea algo realista y factible. La fase uno, inventariar y catalogar. Esto sería trabajo para los estudiantes de historia, priorizando lo urgente y vulnerable. La fase 2 es la digitalización selectiva, que no se trata de escanearlo todo, sino de eh, elegir los documentos clave para crear un depositorio o archivo digital accesible, y ese sería un trabajo conjunto, por ejemplo, los chicos de historia con los de comunicación. Y en la fase 3, que ahí sí entran casi exclusivamente los estudiantes de comunicación, es la difusión y jugarían el papel de contarle a todo el mundo lo que está pasando y lo que existe en esta biblioteca. Y la parte de comunicación es fundamental. No basta con subir un catálogo a una web y esperar. Hay que ser proactivo. Pensamos en que los estudiantes de comunicación puedan crear una suerte de blog para ir contando los avances del proyecto, los hallazgos más curiosos, abrir perfiles en redes sociales, Instagram, Facebook, para compartir, yo qué sé, la joya de la semana. También algo tan básico como diseñar carteles nuevos y claros para la biblioteca e incluso organizar jornadas de puertas abiertas guiadas por los propios estudiantes. Al final, el objetivo de todo esto se resume en un concepto clave: activar el patrimonio. Es una idea muy potente que significa transformar un lugar que ahora mismo es un depósito estático, un almacén de cultura, en un recurso vivo, un lugar con el que la comunidad pueda interactuar, que lo pueda usar y que pueda darle nuevos significados. Obviamente mediando con la situación de vida que tienen ahí los seminaristas, ¿no? Es un claustro después de todo. Así que bueno, para cerrar, volvemos a la pregunta inicial, pero con una posible respuesta. ¿Puede este lugar
pasar de ser un depósito del pasado a ser un recurso vivo para el futuro? Nosotros, después de este trabajo con Toti, creemos firmemente que sí. Con un poco de colaboración, este tesoro oculto se puede transformar por completo en su papel y en nuestra comunidad y ayudarnos a construir una identidad local, la de Río Cuarto, mucho más rica, plural y sobre todo consciente de su propia historia.